Pues bienvenido, Gracias. Armando, a este espacio que pues ya lo conoces, es muy tuyo, DocsMX. Te agradecemos mucho que hayas aceptado formar parte del ciclo de Mirador y también que hayas aceptado acompañarnos hoy en esta pequeña entrevista para platicar de tu documental. Eh, pues sabemos que la situación de la migración es un tema siempre vigente y en realidad creo que con toda la historia de la humanidad, ¿no? La migración ha sido un fenómeno, ¿no? Que se estudia y que se sigue siempre reproduciendo, pero también sabemos que ahora la relación México-Estados Unidos es tensa, es compleja y eso pues también es complejo para los, ¿no? Nuestros compatriotas en Estados Unidos. Y bueno, sabemos que tu documental se enmarca como en este sistema complejo con la historia de Felipe. Y pues a mí me gustaría preguntarte primero qué te motivó a hacer este documental, cómo encontraste la historia. Sí, pues yo llevo tiempo viviendo en Estados Unidos, en Nueva York, en una ciudad de inmigrantes, en donde a los migrantes latinos, específicamente los mexicanos, que son con quienes convivo yo más, se les ve de lejos, se les ve siempre en las cocinas, se les ve siempre en la calle o en movimiento, siempre trabajando, siempre, siempre, siempre trabajando. Yo creo que no hay descanso para ellos. Y para mí, para Lindsay, codirectora, era muy importante ver las vidas de estas personas, verlas más adentro, como saber en dónde viven, qué comen, cómo se divierten, cómo confrontan situaciones complicadas de la distancia con sus familiares, el amor, la amistad. Para nosotros era muy importante hablar de eso porque era un tema que dentro de las mismas historias de migración era poco abordado y nos parecía muy, muy importante. Conocimos a Felipe porque él era nuestro vecino, más o menos, vivía a unas calles, que es una de las grandes ventajas de vivir en Nueva York, que un poco las clases se borran, se desdibujan y estas realmente se mezclan. Gente de todo el mundo, de todos lados, y si uno pone atención, hay muchas enseñanzas por todos lados, y Felipe fue una de esas enseñanzas. Él era un tipo alegre que pasaba todos los días con su sombrero de mariachi, cantando y tocando timbres pidiendo botellas de vidrio, de plástico, para reciclar y de ahí sacar parte de su semana, ¿no? Y nada, nos tocaba siempre el timbre, siempre bajábamos, le damos las botellas, y él nos veía, en ese momento estábamos haciendo un documental en el Bronx sobre unos expandilleros, también mexicanos, inmigrantes, indocumentados también, algunos, no todos. Y bueno, ese es un tema que también nos interesa, como visibilizar la migración indocumentada y por qué son personas de valor fundamental para el país, para Estados Unidos. Eso también era, digamos, es como el tema de fondo, ¿no? Entonces, Felipe era como una historia que nos parecía la más poderosa para lograr estos como dos objetivos, ¿no? Que es dignificar y humanizar a la persona que todo el mundo ve todos los días trabajando. ¿Quién es esa persona, no? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere Felipe? Y así surgió la pregunta de la película, ¿no? Qué padre. O sea, los vio filmando y también... Sí, nos paró en la calle y ¿qué? ¿Cuándo me van a grabar a mí? Y en ese un día pues lo grabé y estuvo así, parecía Vicente Fernández, ¿no? Así en la cámara súper fotografiaba increíble, no, nada tímido, o sea, la cámara lo quería, ¿no? Entonces a partir de ahí empezamos a platicar y a hacerle preguntas y bueno, resultó esto, que él se quería regresar y que dejó a un hijo de 1 año que extrañaba mucho y el hijo no le decía papá y bueno, inmediatamente nos dimos cuenta que ahí podíamos hacer una película, ¿no? Sobre si podrá Felipe regresar a casa o no. Y que tenía que ser como en la forma de una carta de amor a su hijo. Ese fue como lo que nos imaginamos, ¿no? Entonces, muy seguido lo grabamos mandándole videocartas a su hijo y eran desgarradoras, ¿no? Ajá, entonces a partir de ahí iniciamos como un proceso largo de 4 años, bueno, grabando y editando con él, realmente haciendo la historia junto con él, contando su historia. Muy bien. Y bueno, en ese momento, pues
digo, la película, claro que era relevante, lo que platicas, ¿no? Dignificar a como todos estos migrantes, darles voz, darles cara, darles, ¿no? Una historia. Pero también, ¿por qué piensas que esa historia sigue siendo relevante hoy? Sí, o sea, a mí me encantaría que no lo fuera. Me hubiera encantado Claro. que hubiera sido súper relevante en 2018 y que ahora la cosa estuviera Sí. mejor, pero lamentablemente está peor, ¿no? Ahora estoy justo editando una película también sobre migración y la situación es desgarradora. O sea, el miedo que vive la comunidad mexicana en Estados Unidos es difícil de poner en palabras, porque ya es un trauma, ¿no? Emocional, es como hay mucha ansiedad, hay mucha inestabilidad, ha provocado un desastre en la comunidad y es súper triste verlo, en verdad. Ahora la situación es casi de sálvese quien pueda. Todos están como, hay muchos grupos de WhatsApp para avisarse si vienen los hielos, ¿no? Los ice y si... yo tengo un amigo cura, activista, que está más ocupado que nunca. O sea, la situación se puso bien mala, bien complicada. Y es muy lamentable. Y me gustaría que no fuera así y que no se enseñara la película por ese motivo. Pero pues sí es una película que ayuda, pero que también ojalá la vieran los gringos, porque pues son los que se tienen que sensibilizar acerca de nuestros migrantes, que pues, para mí son héroes, que sacrifican muchísimo para darle una mejor vida. Se sacrifican ellos para darle una mejor vida a su familia. Cosa que no hacen los gringos. Y encima de eso ni siquiera son visibilizados, ¿no? Son totalmente borrados, desaparecidos, viven en los basements, ganan menos del salario mínimo, no tienen seguridad social, no tienen derechos, no pueden votar, no pueden opinar, y ahora no pueden ni salir a la calle. Entonces sí es una situación muy lamentable y pues lo poquito que pueda abonar, al menos para entender mejor cómo se vive allá, pues creo que es positivo, ¿no? Entonces es importante el trabajo que están haciendo con la selección de documentales que hacen. Sí, es una situación muy deshumanizante, ¿no? Muy, o sea, esta cuestión de quitarles absolutamente todas las libertades, creo que es muy grave. Totalmente. Queremos preguntarte también que si tú tuvieras que resumir en una sola frase tu trabajo, ¿qué frase sería? Ya lo había pensado y se me olvidó. Aguante, resiliencia, necedad. Hay que ser necio, aguantar. Sí. Los golpes, es difícil hacer cine. Alguna vez escuché en una conferencia con directores de festivales de cine que les preguntaban, ¿no? ¿Cómo logras mantener un festival de cine vigente durante 10, 15, 20 años, ¿no? Y contestaba uno de ellos, pues es pura necedad irresponsable. Pero creo que todo el cine, sí. Sí, es necedad. Muy bien. Y hablando de Felipe, como de su historia y como que también tuviste un poco, pues acompañaste, digamos, ¿no? También su proceso para, pues cuando quería regresar, como las videocartas a su hijo. ¿Tú cómo crees que tu trabajo incidió y hoy en día sigue incidiendo en este protagonista, en el personaje? Sí, bueno, lamentablemente Felipe ya no está con nosotros. Él falleció un par de años después del estreno en México. También Guadalupe falleció un par de años después que Felipe y también el hermano de Felipe falleció años más tarde de Guadalupe. Entonces ellos tres ya no están con nosotros, pero siento que la película fue muy importante para todos. Para Felipe creo que fue una especie de terapia. Era lo que él necesitaba. Él necesitaba hacerse esas preguntas a través de la película para tomar su decisión. Si se quedaba o se iba. Y al final él decidió regresar. Y a veces yo pensaba como, wow, o sea, la película lo hizo regresar y capaz que no era la decisión correcta. Pero cuando vi la relación que rehizo con su hijo, tan bella, tan hermosa, tan íntima, me quedó claro que había valido la pena. Y había regresado también a despedirse de su familia, de sus hijos. Y para mí fue
Pues sí, es como es por lo cual hace cine, ¿no? Cuando una película tiene como un impacto, y definitivamente ese fue el impacto mayor, el que hubo en el personaje. Y siempre fuimos muy cercanos. Yo creo que nos hablamos 3 veces por semana hasta que falleció, ¿no? Desde que nos conocimos hasta que se nos fue. Entonces, pues sí, fue una película que me cambió la vida, y creo que a Felipe también. Sí, y lo mismo a los personajes en Estados Unidos. Creo que eso los dignificó, ¿no? Y se veían en la pantalla, se subían a las preguntas y respuestas. Y, sí, como que muy agradecidos todos, y yo, incluido yo, Ay, qué bello. con el proceso. Creo que eso es parte, ¿no? También de la magia del documental. Sí. Pues esta cuestión Y de la necedad. Vale la pena la necedad por exacto, eso. de acercar a los públicos, ¿no? Como estas historias. Sí. Y justo pensando en el público también, o sea, ¿qué te gustaría que las personas que vean esta película se llevaran después de ver este documental? Yo quisiera que, pues, que comprendan mejor a nuestros migrantes, ¿no? Creo que cuando salimos como de gira, de festivales, se distribuyó, algo un comentario en común del público era que no se imaginaban que los migrantes vivían así, se divertían así, que eran así, ¿no? Siempre se los imaginaban como que vivían mejor y con un carrazo, ¿no? Y que mandaban lo que les sobraba, ¿no? Cuando pues en realidad mandan casi todo y viven en condiciones bien complicadas. Y aún así tienen este espíritu y tienen estas ganas de vivir y esta alegría, y se divierten, y aunque trabajan los 7 días de la semana, encuentran el cachito para ir a jugar fútbol, y para ir a misa, para ir al parque, para tomar un helado, para salir con la novia. Y creo que muchas veces no lo tenemos como tan claro, y qué tan fuertes son. Entonces, nada, eso, que salgan con esa imagen de los migrantes, que son los más fuertes. Se fueron porque son los más fuertes. Y son los que pudieron llegar. De, ¿no?, carne y hueso, ¿no? Y son de carne y hueso, sí, y que aunque la tienen difícil, siempre lo logran. Bien. Y platicando un poco más bien del ciclo, ¿no?, de Mirador, me gustaría preguntarte, pues, para ti, ¿qué significa que tu película forme parte de este ciclo? No, pues es un honor estar acompañado de las películas que programan. Son películas increíbles, que yo soy muy fan de todas. Y muy honrado de que hayan seleccionado Ya me voy. Es como un honor. Es como un gusto interno y una emoción interna difícil de describir, pero que da como gusto, alegría, que tenga como un revivir en este contexto en el que vivimos, como bien decías al principio, ¿no? De tanta tensión y deshumanización. Creo que películas que humanizan a los migrantes son muy importantes, y pues espero que este conjunto de películas camine juntas, y que en octubre y que en la Cineteca tengan una vida y una sala llena todas. Sí, nosotros también esperamos que, pues sí, que se llenen las salas, y que, pues sobre todo esto, ¿no?, que el público reflexione con ellas, ¿no?, se involucre en las historias, y pues desde acá también hacer un trabajo reflexivo sobre el tema de la migración, porque a veces parece lejano, pero en realidad No es un fenómeno. No, yo creo que todos tenemos un migrante en nuestra familia. Sí, yo creo también lo mismo. Y pues el honor también es nuestro. Te agradecemos mucho, como siempre, ¿no?, la generosidad de aceptar que tus películas formen parte de nuestras ventanas de exhibición. Y pues eso es. Muchas gracias, Armando. Gracias a ti, muchas gracias. Sí.